considerada un empleo? Introducción. Este tema incluso tiende a ser debatible hasta para el feminismo, porque las feministas abolicionistas suelen decir que la prostitución no puede considerarse un empleo, pues debido a que es un servicio para servir y complacer a alguien más, considerarla un empleo implicaría que el sexo o la sexualidad de la mujer sigue siendo para los demás y no para sí mismas. Sin embargo, la postura que habla sobre la reestructuración del comercio sexual hace referencia a que no es cuestión de abolir, porque a todo aquello que termina siendo prohibido, de algún modo termina siendo consumido, ahora ya bajo términos ilegales, sino que se trata de verlo justo como una fuente de empleo o como un emprendimiento de la mujer que decide dedicarse a la prostitución. Entonces, al momento de que se ve como un empleo, empieza a normalizarse. Y al normalizarse, eso significaría que la mujer también tendría, pues, que tener ciertos derechos laborales como todos los demás, trabajadores. ¿Qué es y qué implica el comercio sexual? Para empezar, es necesario definir lo que es el comercio sexual, lo cual se puede definir como un intercambio de servicios donde se ofrece sexo a cambio de una remuneración financiera. Sin embargo, los años de historia sobre los comercios sexuales que la mujer ha vivido nos habla que no necesariamente significa una remuneración financiera a cambio de sexo. Por ejemplo, en años de historia podemos ver en ciertas épocas donde la mujer tenía que casarse con una persona a cambio de ciertas parcelas de tierra o incluso ciertos animales. Ahí podemos ver un tipo de comercio sexual. Pues la prostitución no es el único medio de comercio sexual. Existe la cosificación, por ejemplo, en OnlyFans. Existe ahora este concepto de los sugar daddy. Existe el comercio sexual también en la pornografía. La sexualidad de la mujer ha sido un tema en cuanto a la historia del patriarcado, donde se ha privatizado o se ha monopolizado o se ha capitalizado. Y por ejemplo, Marta Lamas hace referencia a esto justamente, donde dice que la sexualidad de la mujer se vuelve en el sector privado y en el sector público, haciendo referencia a que la sexualidad le pertenece a quien sea, menos a la mujer misma. El comercio sexual del sector privado. En el sector privado, la sexualidad es en el sentido donde esta mujer se conserva pura y casta hasta el matrimonio para que en el momento que contrae nupcias con su esposo, la sexualidad pasa a pertenecerle al hombre, ni siquiera a ella misma, porque bajo el estereotipo conservador del matrimonio, pues el hombre machista tiende a monopolizar la sexualidad de la mujer, de modo que como ya eres mi mujer, entonces tu sexualidad me pertenece y tienes el deber de satisfacerme sexualmente, o en palabras más coloquiales, cumplirme como mujer, porque ese cumplirme como mujer hace referencia a servir y complacer, de modo que entonces la sexualidad de la mujer se vuelve parte del deber ser esposa, donde se tiene que satisfacer al hombre, incluso sin que ella desee satisfacer, porque la sexualidad se vuelve del hombre en el momento en el que ella renuncia a su propio placer. Ahí es donde Marta Lamas hace referencia a este tipo de privatizar la sexualidad a través del constructo matrimonial patriarcal. Además de que este constructo de la sexualidad desde un sector privado tiene como carácter un término conservador, porque resulta que aquella mujer que está solo con un hombre es una mujer decente o es una mujer valiosa, pero aquellas mujeres que han estado sexualmente con otras personas ya pierden ese valor y entonces ya pasan a la sexualidad del sector público. Y entonces resulta que este constructo de la sexualidad de la mujer desde el sector privado y desde el sector público termina siendo evidentemente confuso, porque por un lado el hombre quiere una mujer pura y casta que se pueda apropiar de la sexualidad de la mujer o de su esposa, pero por otro lado también quiere a una mujer que sea lo suficientemente seductora. Pero para poder ser seductora y experimentada, evidentemente tendría que haber estado sexualmente con otras personas. No obstante,
cuando ya está con otras personas o cuando hace algo novedoso e interesante, al hombre del sector privado, o sea, el esposo, pone en tela de juicio de si solamente ha estado con él sexualmente. Es ahí donde evidentemente podemos caer justo en el absurdo y en la confusión de la sexualidad para la mujer. Sin embargo, como es un sistema construido desde el ideal masculino, pues para el hombre machista le hace todo el sentido del mundo, aunque represente un tipo de confusión para la mujer, porque resulta que desde este ideal masculino la sexualidad es de y para el hombre, no para el placer de la mujer. El comercio sexual del sector público. Cuando hablamos de la sexualidad desde el sector público, donde la mujer no le pertenece a un solo hombre, pero está con todos y con los que sea, menos con los que ella desea. De modo que ante los estereotipos y los prejuicios que el propio comercio sexual tiene, existe una invisibilidad por la moralidad de la misma sexualidad, porque a pesar de que es un sector público, también debe manejarlo en un sentido de secreto, o sea, que no se sepa, que no se divulgue que la mujer se dedica a eso. Resulta que si se llega a saber públicamente que una mujer se dedica al comercio sexual, es una fácil. Son mujeres que no respetan su cuerpo y por ende son mujeres devaluadas a diferencia de la mujer del sector privado, de esa mujer que se considera una mujer ideal porque la sexualidad se monopoliza, pero a diferencia de las mujeres del sector público, solo porque están sexualmente con muchas personas, entonces ya son devaluadas. Pues desde estos constructos patriarcales, como el hombre desea tanto poseer la sexualidad de la mujer, en el momento de que esta mujer comparte su sexualidad con otros hombres, entonces el hombre se siente amenazado de su posición de poder, creyendo entonces que alguien más le puede enseñar mejores cosas. Y como evidentemente esto no es aceptable para la masculinidad frágil del machista, prefiere devaluar a la mujer por no querer arriesgarse a fragmentar su masculinidad de poder. Y es ahí donde una vez más caemos en la escisión de la mujer pura y casta, que es una mujer para llevar, y la mujer seductora y provocativa, que es una mujer para ocasionalmente. Y es por eso que si una mujer termina siendo libre en su sexualidad, resulta una amenaza para la masculinidad patriarcal. De modo que patriarcalmente es preferible invisibilizar la sexualidad de la mujer, porque si se invisibiliza, se estigmatiza, por tanto resta legitimidad. Y quitarle legitimidad implicaría al mismo tiempo volverlo clandestino y también jerárquica, es decir, aquellas mujeres que se dedican al comercio sexual tienen que pasarle un porcentaje a cierta persona que se encuentra en un poder superior a ellas. Ni en ese caso su sexualidad o los ingresos de su sexualidad les pertenecen. Y que además este tipo de jerarquía también incluso entra en tipos de clases sociales, desde el taloneo a las calles hasta la prostitución de clase alta. Implicaciones del comercio sexual remunerado. Una vez que la mujer decide remunerar su sexualidad es porque financieramente es más flexible. Como no es un trabajo tan demandante y no es mal remunerado, usualmente la mujer que suele recurrir a esta práctica es aquella mujer que es madre, debido a que la brecha salarial evidentemente es conflictiva para la mujer, donde no existen permisos de maternidad ni flexibilidad horaria para la mujer. Entonces lo que sucede es que el comercio sexual termina siendo una práctica remunerada en tiempo y remunerada financieramente, porque lo que pudiese ganar en una jornada laboral de 8 horas lo puede ganar, no sé, en 20 minutos, en una hora. De modo que tiene horarios más flexibles, y al tener evidentemente horarios más flexibles, a la mujer que es madre le favorece, porque ya sabemos que existe una disparidad laboral. El sistema capital no favorece a la mujer que es madre. Al mismo tiempo hay otro aspecto a analizar,
porque dentro de este comercio sexual de privilegios que va desde el taloneo a las clases privilegiadas, podemos encontrar que justo aquella mujer en condiciones psicosociales más extremistas o más carentes tienden a recurrir a lugares donde su vida corre más en peligro. Por ejemplo, lugares donde existe mayor explotación de su sexualidad e incluso ponerlas en situaciones de riesgo físicas. A diferencia de otro tipo de lugares donde hay ciertas restricciones, donde hay un poco de más regulaciones. Es importante hacer demasiado énfasis en que parte del conflicto del comercio sexual es la invisibilización que surge a partir de lo moral, porque todo aquello que se invisibiliza se vuelve clandestino. Entonces, esta parte del comercio sexual, al ser clandestino, también favorece a otras prácticas ilegales, como por ejemplo el tráfico y la trata de mujeres, así como el tráfico de drogas. Al no existir una regularización de derechos del trabajador, las personas a cargo se sienten con la libertad y disponibilidad de hacer lo que sea con el cuerpo de esa mujer que se dedica al comercio sexual, como por ejemplo violencia física, como estar más expuesta a enfermedades de transmisión sexual. Pues además, de acuerdo a Oficinas de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el 2016, las mujeres y niñas representaron un 72% de las víctimas de trata a nivel global. Y a su vez, los ambientes de prostitución se vuelven un lugar para el tráfico de drogas. Entonces, invisibilizar la prostitución también tiene como un efecto la trata de niñas y menores, o no solo menores, sino simplemente mujeres que no decidieron estar ahí, simplemente hubo algún secuestro y entonces las llevan a este mercado, porque lucrar con la sexualidad de la mujer termina siendo remunerable debido a la inmensidad de hombres que consumen el sexo. Consideraciones finales. Entonces, podríamos decir que para que la prostitución se pueda considerar un empleo, principalmente se deben hacer ciertas regulaciones, donde, por ejemplo, las mujeres que se dedican al comercio sexual tengan derechos laborales como cualquier otro trabajador, también tengan responsabilidades fiscales, así como que la mujer tenga una libertad de elección, es decir, que la mujer se sienta con la libertad de elegir con qué persona quiere o no estar sexualmente, porque usualmente en el comercio sexual nunca se le pregunta a la mujer si ella quiere o no estar con ese hombre, porque es sabido que toda actividad sexual que se lleva desde el no deseo, o sea, desde el deber, desde la obligación, se convierte en un abuso sexual. Para que el comercio sexual se considere un trabajo, también sería importante que hubiese protecciones o seguros de vida para la mujer, tanto legales como de salud referente a revisiones constantes por enfermedades de transmisión sexual o métodos anticonceptivos, entre otras cosas que son fundamentales para una salud sexual. Y en el sentido legal, pues podríamos ver que también pudiera haber seguros para que las mujeres se puedan proteger ante estos posibles agresores, porque también entendemos que entre los fetiches pues están los sadomasoquistas, y justamente que la mujer se pueda proteger ante una agresión sádica por parte de cualquier cliente, y que además esto también implicaría una deconstrucción moral, es decir, que la mujer que se dedique al comercio sexual no sea juzgada ni devaluada. Mientras todo lo mencionado anteriormente no suceda, la prostitución no puede ser considerada como un empleo. Ahora sí que, bajo este análisis, ¿cuál de las posturas te parece una postura más realista y funcional? ¿La del feminismo de la reestructuración o la del feminismo abolicionista? Y pues básicamente adueñarnos de nuestro placer es lo único que va a reestructurar todos estos conceptos de que la sexualidad de la mujer le pertenece solo para el hombre. Bye bye. No olvides suscribirte a mi canal, compartir este video y sobre todo comentar qué es lo que opinas al respecto.